¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino, los caminos que nos llevan a Dios, ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso, en este programa siempre meditamos temas que nos conducen por este camino que termina en Dios. Hemos estado en este curso de espiritualidad y vida interior reflexionando sobre la oración, que hemos dicho que junto con el despojo forman los dos pilares sobre los que se hace crecer ese edificio espiritual que termina en la perfección del amor, que es la santidad. Uno es descriptivo, el despojo; el otro edifica, viene y restaña las fuerzas perdidas en el combate espiritual. Hacerse violencia cuesta, hacerse violencia desgasta. La oración viene y repara esas fuerzas perdidas por la intimidad que logra con Dios. Ayer hablábamos de cómo hay medios internos y medios externos que nos ayudan a caminar hacia la perfección. Son comunes a todas las almas que queremos adelantar en la virtud, y decíamos, son medios internos: el deseo de la perfección, el conocimiento de Dios y de sí mismo, la conformidad con la voluntad de Dios, y la oración viene y hace una síntesis de ellos, y ayer explicamos en detalle por qué. Hay medios externos también que son espiritual: tener un plan de vida, lecturas y pláticas espirituales, y el santificar las relaciones sociales. Pues bien, hablábamos ayer en detalle de cómo es el deseo, de cómo la oración en un momento dado pues nos lleva a esa síntesis en donde aparece el deseo, el conocimiento de Dios y de sí mismo, y de la conformidad con Dios. Vimos la naturaleza de la oración según algunos místicos como San Juan Damasceno, como San Agustín, como Santo Tomás, etc. Vimos también que, considerando el fin, el doble fin que tiene la oración, se debe dividir en adoración y petición. Vimos también que a la adoración sigue la acción de gracias. Y empezábamos a ver ayer que la petición es en sí misma una sumisión que hacemos a Dios, a su poder, a su bondad y a la eficacia de la gracia. En fin, es un acto de confianza que honra a aquel a quien se dirige, que es Dios mismo. El fundamento de la súplica es, por una parte, el amor que tenemos a Dios, todas sus criaturas, y por otra, la urgente necesidad que tenemos de su amparo. Y como es nuestro Padre y en Él habitan gracias infinitas, tiende a derramarlas sobre nuestras almas para que tengamos la vida. Y para mejor lograr este objetivo, nos envió a su Hijo a la tierra, el que nos hizo saber: yo he venido al mundo para que tenga vida y la tenga en abundancia. O sea que podemos estar seguros de que agradamos a Dios al exponerle nuestras peticiones. Por otra parte, tenemos urgente necesidad, tanto en el orden natural como el de la gracia.
Somos pobres y nos hallamos en extrema indigencia. Por eso dependemos esencialmente de Dios. Por ejemplo, aún en el mismo orden natural, no podemos conservar la existencia que Él nos ha dado, sino que dependemos de las causas físicas que la mantienen, y éstas están bajo el mando de Dios. Por ejemplo, el hombre, frutos de la tierra, requiere de salud, de inteligencia, de que la tierra tenga los nutrientes suficientes y de que haya lluvia, de que caliente el sol, etcétera. Es una sucesión de tantas gracias y dones que Dios derrama para que al final desemboque en una mazorca de maíz, en un fruto exuberante que se recoge en el verano, y a veces apenas percibimos quién está detrás de todo este proceso. Y aún con los frutos ya maduros, de que no haya acontecimientos que arrasen con las cosechas, y todos estos elementos nuevamente dependen de Dios. Pues si esto sucede en el orden natural, cuánto más requerimos de esos apoyos, de esas gracias, en el orden sobrenatural. Ahí sí que requerimos de Dios, porque todo lo que ocurre aquí tiene ribetes de eternidad. Por ejemplo, necesitamos luz que nos guíe, valor y fortaleza para seguir en pos de esa luz. ¿Y quién más nos puede dar una y otra cosa sino Dios, que es todopoderoso? Y por todo lo anterior, no nos queda sino implorar su ayuda, y Él está siempre dispuesto a concedernos los favores en la medida que contribuyan a nuestra conversión y salvación. Aunque debemos estar ciertos de que, dado que Dios nuestro Señor por su infinita sabiduría conoce todo aquello que necesitamos, nos concede multitud de cosas aunque no se las pidamos. Esto dice Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, también es cierto que manifiesta que gusta que le pidamos en forma concreta aquello que necesitamos. Recordamos aquí que solicitaba en forma concreta: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Pues hágase según tu fe. Bien. Esto es para bien nuestro, para que pongamos en Él la confianza y le reconozcamos como autor de todos nuestros bienes. Por una parte, cuando pedimos, tenemos mayor confianza de ser escuchados. Y por otra, nos olvidamos menos de Dios de lo que hacemos ordinariamente cuando no tenemos alguna necesidad apremiante. A veces es providencial todas esas vicisitudes en la vida que se padecen, porque es cuando volteamos los ojos al cielo, en los momentos del triunfo y de la victoria, difícilmente el hombre se acuerda de Dios, se atribuye los éxitos a sí mismo, y entonces se vuelve a veces Dios de sí mismo. En cambio, cuando viene la prueba providencial, empiezas a decir: Dios mío, ayúdame, mira que mi trabajo, mira que mi salud, mira que mi familia. Por todas estas razones, pues, hay que entender que Dios en su sabiduría siempre está concediendo, con una sabiduría que nada tiene que ver con la humana. Mis caminos no son sus caminos. A veces no entendemos sino hasta el final de los sucesos, la significación que tuvieron para nosotros.
y terminamos aceptándolas como gran bendición. Por todas estas razones, pues, Dios tiene justo derecho de exigirnos la oración en forma de petición. Acuérdense que llegaba a veces casi hasta iba a decir grotesco, no, lo que procede de Dios nunca lo será, pero llegaba Él a bajarse a nuestra mente tan oscurecida, que ponía el caso de aquel hombre que, habiendo recibido un visitante y no teniendo que darle, iba con el vecino y le estaba tocando, y el otro molesto le dice: pues que no te das cuenta que estoy descansando, que ya estaba dormido. Pues es que me llegó alguien y no tengo que darle. Sí, pero yo ya estoy descansando. Y dice nuestro Señor: miren, yo les aseguro que si le sigue insistiendo, no por ganas de darle, sino para que ya no lo moleste, va a terminar dándole lo que le pide. Y miren hasta dónde llega nuestro Señor. Termina en forma desconcertante diciendo: hagan lo mismo con mi Padre, con su Padre que está en el cielo. O sea, Él mismo nos incentiva a que vayamos a hacer esa oración de petición. Siempre debe terminarse diciendo: mas no sea mi voluntad, sino la tuya, o si es conforme a tu voluntad, concédeme esto. Bien, si consideramos las diversas maneras o variedades de oración, distinguimos la oración mental de la vocal y la privada de la pública. En orden a la manera de expresarse, la oración puede ser mental o vocal, dependiendo de que ésta se exprese interna o externamente. La oración mental es, pues, una conversación interior con Dios, y por ser interior no se expresa externamente. Por lo tanto, todo acto interior que tenga por fin unirnos a Dios por medio del conocimiento y del amor, utilizando el recogimiento, lo consideramos o debe ser considerada un discurso mental. El examen de conciencia, la mirada afectuosa de la mente, la contemplación y el impulso del corazón hacia Dios puede llamarse oración mental. Decíamos que, pues, actos como el examen de conciencia, la mirada que se centra en Dios afectuosa de la mente, la contemplación y el impulso que tiende a elevarnos a Dios, puede llamarse oración mental. Todos estos actos nos elevan a Dios y también nos llevan a reflexionar sobre nosotros mismos, que tienen, pues, por fin a nuestra alma una digna morada para que Dios habite en ella. Todos estos actos nos confirman más en la fe y en el amor, para ejercitarnos en las virtudes y prepararnos para la vida del cielo, que no es otra cosa que la eterna bienaventuranza, el gozo eterno de Dios. Esta oración no solo es el sustento del alma, sino también de la oración vocal. La oración vocal se manifiesta por medio de palabras y gestos, y a menudo se hace mención de ella en la Sagrada Escritura, en donde nos invita a cantar alabanzas a Dios empleando nuestra voz, boca y labios. Y alguien pudiera pensar: ¿por qué tenemos que expresar así nuestros afectos, si Dios puede ver lo que ocurre en el fondo de nuestro corazón? Y la respuesta es: porque debemos rendirle sumisión, no solo en el alma, sino también con el cuerpo, y especialmente con la palabra que nos ha dado para expresar nuestros pensamientos. También el orar utilizando la palabra estimula nuestra devoción, pues al oír el sonido de nuestra voz se intensifican nuestros afectos,
Este es un fenómeno que los psicólogos nos recuerdan. Y por último, edificamos al prójimo, porque al ver o oír a los demás orar con fervor, se les aumenta a ellos también la devoción. La oración vocal puede ser privada o pública, según sea hecha por un individuo o por una sociedad. La sociedad debe rendir a Dios su misión, confesándolo y reconociéndolo como soberano, dueño y bienhechor. Por eso San Pablo exhortaba a los primeros cristianos a juntarse no solamente en un solo corazón, sino también en una sola voz para alabar a Dios con Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos 15:6 dice, para que con un mismo corazón y una sola boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor había convidado a sus discípulos a juntarse para orar, prometiéndoles venir a estar en medio de ellos para dar fuerza a sus peticiones. Decía en San Mateo 18:20, porque allí donde 2 o 3 están reunidos por causa mía, allí estoy yo en medio de ellos. Si esto es verdad con respecto a una reunión de solo 2 o 3, ¿cuánto malo será si se reúne un gran número de personas para alabar oficialmente a Dios? Dice Santo Tomás de Aquino que la oración en estas condiciones se vuelve irresistible en cuanto a su eficacia. Un padre puede mantenerse, lo he dicho en varias ocasiones, firme en su negativa ante la súplica de uno de sus hijos, pero si todos los hijos de él se unen en la misma petición, le van a enternecer su corazón y terminará concediéndoles todo lo que le pidan. También el Padre Celestial no puede resistir la dulce violencia que le hace la oración común realizada por un gran número de sus hijos. Es importante, pues, que se junten a menudo los cristianos para adorar y orar en común, independientemente de la reunión semanal que realizan los domingos y fiestas de guardar, en donde la oración central es el santo sacrificio de la misa, que es la oración pública por excelencia, y los oficios religiosos cuaresmales. Pero dado que no es posible que se reúnan los fieles cada día, y sin embargo Dios merece todos los días ser alabado, la Iglesia encarga a los sacerdotes y religiosos que cumplan muchas veces al día con este deber de la oración pública por medio del oficio divino, la liturgia de las horas, que rezan en nombre propio, en nombre de la Iglesia y por todos los hombres, unidos con Cristo para dar gloria a Dios y pedirle sus gracias y favores. Entre las diferentes oraciones que rezamos, en particular y público, no la hay más bella que la que el mismo Señor nos enseñó, que es la del Padre Nuestro. Esta, que es conocida como la oración de las 7 peticiones, es una oración sublime, puesto que toda ella se refiere a la gloria de Dios. Y sin embargo es tan sencilla y al alcance de todos, que por eso la han recomendado tanto los santos padres, y el catecismo del Concilio de Trento da de ella una larga y profunda explicación. Además, esta oración, como se ve, no solo glorifica a Dios, sino que por medio de ella le pedimos todo cuanto es de provecho para nosotros.
tan eficaz es la oración para santificarnos, que muchos santos han dicho: bien sabe vivir quien bien sabe orar. La oración produce tres efectos. 1. Nos despega de las criaturas. 2. Nos une con Dios. 3. Nos transforma progresivamente en Él. Vamos a ir viendo cada una de estas cosas, de estas tres cosas. La oración nos despega de las criaturas porque por medio de ella nos elevamos a Dios para pensar en Él y en su gloria, y ya unidos a Él, entendemos que para amarlo sobre todas las cosas, tenemos que renunciarnos a nosotros mismos y olvidarnos de las criaturas y sus atractivos. Y ya logrado este objetivo, entramos en íntima conversación con Él y experimentamos su bondad, y con la contemplación de sus bienes celestiales se desprende el alma de las criaturas y odiamos más y más el pecado mortal, que de cometerlo nos separaría de Dios. El pecado venial también, puesto que retrasa nuestra subida a Él, y también poco a poco vamos quitando las imperfecciones voluntarias que merman nuestra intimidad con Él. Recordamos ahí: celoso es mi nombre, no harás imagen ni figura alguna de lo que está en el cielo, la tierra y bajo la tierra, porque yo soy un Dios celoso. Celoso es mi nombre. Hay que quitar no solo el pecado mortal, el venial también, y las imperfecciones voluntarias. Como hemos visto, por medio de la oración se va perfeccionando nuestra unión con Dios, que cada día se vuelve más entera y completa. Más entera porque la oración recoge todas nuestras facultades para unirlas con Dios. En la región superior del alma, el entendimiento y la voluntad, encaminándolos al pensamiento y gloria de Dios y el provecho de las almas. Y el corazón que se llena de afectos, compasión y amor, que nos santifican, y las facultades sensibles que nos ayudan a fijar en Dios la imaginación, la memoria, nuestras emociones y pasiones, en lo que tienen de bueno, y el cuerpo mismo, al que mortificamos en nuestros sentidos externos, ya que son fuente de muchas distracciones. Se vuelve más perfecta, ya que, como hemos visto, la oración produce en el alma actos de religión, de religar, de unir a Dios con el hombre, inspirados por la fe, sostenidos por la esperanza y vivificados por la caridad. Y a estos actos, fruto de las virtudes teologales, se añaden otros de humildad, obediencia, fortaleza y constancia, que nos unen con Dios por medio de este santo ejercicio de la oración. No es de extrañar, pues, que con la oración se transforme el alma paso a paso en Dios, ya que cuando le rendimos nuestro humilde acatamiento y le presentamos nuestras peticiones, se inclina Él hacia nosotros y nos entrega sus gracias, que producen en nosotros esta feliz transformación por dos razones. Primero, cuando consideramos, admiramos y nos complacemos en las perfecciones divinas, ya hace que Dios las derrame sobre nosotros, pues Él siempre está deseoso de comunicarnos su divina simplicidad, su bondad, su santidad y su paz. Cuando paso a paso el alma se eleva por los caminos del amor a la contemplación. Cuando nos arrimamos a Dios conforme lo explicado,
anteriormente, entonces Dios se baja hacia nosotros para escuchar nuestras súplicas y nos concede abundantes gracias. Y cuanto mejor cumplamos nuestros deberes con Él, tanto más cuida de santificar nuestra alma, que está trabajando para su gloria. Bajo estas condiciones podemos pedirle cuanto queramos, sabiendo que en la medida que lo hagamos con humildad y confianza, no puede negar cosa alguna a las almas humildes que cuidan más los intereses de Él que los suyos. Y cuando se manifiesta esta generosidad, Él nos responde regalándonos una visión, fruto del don de la ciencia, en donde se ve de manera no racional la nada de las criaturas y posesiones terrenas, y en contraste el bien supremo que es Dios, el cual es fuente de todos los bienes, logrando con esto fuerza y constancia a nuestra voluntad, que en estas condiciones no desea otra cosa sino unirse a Él. Miren a este propósito, este don de la ciencia produce en el alma dos efectos. Por un lado, como lo acabo de decir, nos hace ver, no con la capacidad racional, sino con los ojos del Espíritu Santo, la nada de las criaturas. Pero una vez que nos ha sacado, nos ha despojado de esos afectos que nos impiden avanzar hacia Él, luego va a producir otro efecto, sabiendo Él que ya no nos molesta, no nos lastima, no nos estorban, ahora nos hace ver lo divino que hay en ellas, nos hace ver la huella divina que hay en ellas. Y cuando se llega a estas etapas, se empieza a hablar como lo hacía San Francisco de Asís, que decía el hermano sol, la hermana luna, la hermana agua, el hermano lobo, y besaba a un leproso. Ahí es como una lira que entona alabanzas, toda la creación, como una lira que entona alabanzas al Señor, pues expresan su huella y su amor. Para eso pues nos da ese don de la ciencia, tiene ese doble efecto. Decíamos que debemos convertir todo en oración, todos nuestros actos, todas nuestras obras. Siendo la oración un medio de perfección tan eficaz, debemos orar de continuo, conforme lo dicho por nuestro Señor en San Lucas, sobre la necesidad de orar siempre sin desalentarse. Y también San Pablo en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 17, dice: oren sin cesar. Pero ¿cómo orar siempre si hemos de gastar nuestro tiempo en cumplir las obligaciones de nuestro estado? Pues ya lo explicamos antes, decíamos, haciendo todos los actos del día por Cristo, con Él y en Él. Y decíamos que la oración termina siendo continua cuando todos los actos del día los hacemos por Cristo, con Él y en Él. Y decía ya San Pablo, ya sea que coman, beban o duerman, háganlo todo para la gloria de Dios, y entonces sí, todo se convierte en oración. Pues dentro de las prácticas también de vida interior que hemos dicho, pues está el despojo de la pasión dominante que en su momento vimos, está el ofrecer todos los actos del día según este modelo que dimos, por Cristo, con Él y en Él, con alguna ejaculatoria, todo por ti Jesús mío. Dábamos la sugerencia de que se tuviera un cuentario que a veces se hace con las cuentas de un rosario, se van entrelazando, haciéndolas pasar
los cabos del hilo en forma opuesta a través de cada cuenta, de manera que cuando se jala se queda donde se deja la cuentita, y al final del día se pueden contar. De un lado hay 5 que corresponden a decenas, y del otro lado hay 10 que corresponden a unidades, y la intención es de que se registre cuántos actos del día se realizan, no para llevarle cuentas, dijimos en su momento, a nuestro Señor, ya que en el amor, una de las leyes del amor es que en el amor no hay medida. No, es para formar el hábito. No es el fin, sino un medio para formar el hábito. Cuando ya se tiene el hábito, bueno, pues ya no registres. Pero van a ver qué práctico resulta esto, porque si yo ayer, por decir algo, hice 200 actos del día y lo registré en una libretita donde va fechada, nosotros mandamos imprimir libretitas donde vienen en cada hojita, es una libreta que tiene más o menos 10 por 7, una libreta que cabe perfectamente como agenda en la bolsa de una camisa o de una blusa. Pues es una libreta chica, y en esa libreta pues cada hoja es un mes, pues en 12 hojitas pequeñas cabe todo el año, y ahí vamos anotando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, se termina, sábado, domingo se termina la semana, otra, las 5 semanas del mes cuando tiene 5, y ahí se registra cuántos actos ofrecí al día pensando en Dios. Si ayer hice 200 y hoy solo hice 20, pues significa que hoy he andado disperso y que casi no pensé en Dios, que actué con indiferencia. Y cuando se hace de cualquier forma las cosas, no solo se lleva el riesgo de hacerlas mal, sino que se pierden gracias altísimas, porque un vaso de agua que den por causa de mi nombre no queda sin respuesta. Pues cuánto más cuando es a Él mismo al que le estás dando actos de amor. Él te los regresa de inmediato con gracias especiales para que sigas avanzando por esos caminos de la santidad. Entonces, quitarle la indiferencia al día, vivir en una oración perpetua, continua. Hay una oración conocida como la del corazón, que inclusive fue la que hizo San Francisco cuando lo vio aquel fraile Bernardo, que fue su primer fraile que tuvo. Lo invitó, decía, bueno, pues este viene de familias ricas, y mira más, anda harapiento, todos lo juzgan loco, pero lo que dice no es de un loco. Y quiso observarlo más de cerca, lo invitó a su casa, durmieron en la misma recámara, pero se fijó que cuando se fingió dormido, entonces se levantó San Francisco, se hincó y se pasó toda la noche diciendo: mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo, al ritmo del sístole y diástole, con cada aspiración y con cada expiración pronunciaba esa frase. Háganla ustedes algún día. Antes de dormirse, pónganse en actitud de orar, aunque ya estén acostados, y empiecen a decir: mi Dios o mi todo, una frase que se les acomode a ustedes, y se van a sorprender que al dormirse y despertarse ya en la madrugada, si es que se despiertan, van a estar repitiendo la misma frase: mi Dios y mi todo. Sucede a veces que rezando el Santo Rosario nos dormimos y rezamos toda la noche,
Cada vez que nos despertamos, Santa María, Madre de Dios, ahí estás. Fija la mente. Esa es una forma de aprovechar el sueño, pero bastaría con que dijera: Señor, ofrezco mi descanso, que cada respiración que yo haga esta noche sea para tu mayor gloria, porque servirá para reparar mi energía perdida y mañana tener una mayor fortaleza y disposición para darte alabanza. Y en ese momento ya ofreciste tu noche, ya no la dejaste pues inerte, sino ganando gracias y méritos, porque todo lo que le ofreces al Señor, Él lo recibe y te lo devuelve multiplicado. Tú le das con un corazón pequeño, Él te da de un corazón infinito. Siempre salimos ganando. Vivir de cualquier forma es desperdiciar el día. Vivir ofreciéndole a Dios nuestro Señor los actos del día con alguna ejaculatoria es terminar al final del día con un cúmulo de bendiciones que jamás nos imaginaríamos ni las entendemos sino hasta que vayamos al cielo. Cuando veamos allá, ya con la visión de Dios, lo que significó haber tenido nuestra mirada fija en Dios y las gracias que por Él alcanzamos, cómo nos vamos a congratular de habernos esforzado en formar esos hábitos. Pues la Santa Misa y la meditación con la palabra de Dios, ahí están nuestras dos prácticas. La Santa Misa con la comunión sacramental, te vas volviendo una sola cosa con Él. El efecto de la Sagrada Comunión, te vuelves santo porque te unes al Santo de los Santos, reparas las energías, recibes fortaleza. Dice Santo Tomás de Aquino, lo que son los alimentos corporales para el cuerpo, lo que son los manjares y el vino para el cuerpo, la Eucaristía para el espíritu, deleita, fortalece, repara y da la energía y la vida. Y termina finalmente, debemos meditar que es prenda de vida eterna la Eucaristía. Quien de mí come mi cuerpo y de mí bebe mi sangre, aunque muera, vivirá, y yo lo resucitaré en el último día. Estar comulgando pues cada día es estar preparando tu vida en la eternidad, es estarte santificando, es estar recuperando las energías perdidas, es estarte volviendo uno solo con Cristo. Todos los alimentos que van al estómago se vuelven parte de ti, en energía, minerales, calcio para los huesos, qué sé yo. Pues cuando comes y bebes la carne y la sangre de Cristo, una sola cosa te vuelves con Él. No se sabe dónde empieza Dios y dónde termina la criatura. Otra práctica: 2 sacrificios voluntarios diarios para que se someta en la parte inferior tuya, que sea el Espíritu el que manda, porque la palabra de Dios lo dice con claridad: el Espíritu siempre está dispuesto, mas la carne es débil. Hagan oración. Hay que estar pues sacrificándonos por amor a Dios, y esto es parte de esa oración, de ese coloquio amoroso, porque nos hacemos violencia por amor a Dios. 3 formas de sacrificarse. Una, en la lucha con la pasión dominante. Esta cuesta, esta duele. A quien critica por amor de Dios, que le ponga cierre a su boca y van a ver lo que duele. Al lujurioso, que guarde continencia, que practique la castidad, y van a ver cómo se van a sentir también asfixiar.
y así cada una de las pasiones que habita en nosotros. Pero para que se eduque ese animal que somos nosotros mismos, hay que jalarle las riendas, hay que jalarle las bridas, hay que someterlo, que sienta el mando, que sepa que quien manda es el Espíritu. Y de esta manera, con 2 sacrificios voluntarios diarios, se va formando ese sometimiento paso a paso de la parte inferior. Pues también la adoración al Santísimo, regalarse y regalarle esos momentos de encuentro personal. Yo fui, por ejemplo, un compañero de mi esposa en la facultad, pero aunque nos veíamos todo el día, teníamos luego el momento de los novios, del encuentro, pues de ese diálogo amoroso. No importa que hayas ido a misa, róbale un espacio a tu día y ve, dialoga en forma especial en esa reja, en ese sagrario, en ese lugar especial que Él se ha reservado para esperar ahí esa conversación de amor. El rezo del Santo Rosario y el rezo del Ángelus, 2 prácticas. A Jesús por María, la misma Iglesia dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. La Iglesia caminó en los primeros años bajo el amparo de María. Cristo mismo dejó a su Iglesia bajo su amparo. Pues con estas prácticas y estas reflexiones de las que ya había hablado, pero por la importancia que tienen, les recuerdo, terminamos el apartado de la oración para el día de mañana empezar a ver y mostrarles el crecimiento de las almas, cómo se da. Y aunque somos diferentes, todos andamos los mismos caminos, que son los caminos del amor. Esta fue una aportación de Benjamín Sepúlveda Hernández. Y únanse al Señor en ese diálogo, en ese coloquio amoroso. Hagan despojo, háganse violencia en sus pasiones dominantes y fortalezcanse con la oración y caminarán seguros en ese binomio hacia la santidad. Que Dios los bendiga.